Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una transmisión en vivo que tenemos ahora en este formato vertical en mi canal de YouTube. A la gente que nos sintoniza, estamos en la cabecera municipal de Valparaíso, pues en el evento de presentación de candidatas a reina del Cebeta 167. Hoy, 8 de noviembre de 2024, donde pues alumnos de esta institución educativa, a la cual somos egresados orgullosamente, pues tienen a bien presentar sus candidatas y candidatos a reina para este año. Así que pues bienvenidos. Ya el recorrido se hizo por las principales calles aquí de la cabecera municipal, comenzando por ahí en la gasolinera que está ubicada en el centro, por atrás de las instalaciones del agua potable. Así que pues ya comenzó, vino recorriendo parte de la calle Alameda, aquí la Calzada, la calle Hidalgo, y vienen aquí por la calle Francisco y Madero, y por ahí ya viene el contingente listo, pues con los diferentes grupos. Mientras tanto, la gente esperando aquí, muchísima gente que se da cita en este lugar, en el jardín principal, para ver la presentación de estos jóvenes de este Cebeta 167. Y pues bueno, ya viene llegando en primer término pues este carro alegórico con la reina saliente, y de ahí en adelante los demás chicos, candidatas y candidatos. Gracias. Miren, pues son jovencitas de esta institución educativa, jovencitas que tienen entre 15 y 17 años y que pues bueno, están participando cada año en este tipo de eventos que organiza pues el Cebeta 167. Se dan a la tarea de organizarse y pues presentar su carro alegórico en diferente temática, y pues también las agrupaciones musicales también sobre las trailas estiradas por aquí por los demás vehículos. ¿Sigue pariente?
pues un saludo grande a la gente que nos sintoniza. Por ahí comentan en el chat si se está escuchando bien la transmisión o de igual forma si se ve de manera correcta, pues háganoslo saber. Y pues también para mandarles un saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Y pues déjenos saber desde dónde nos están sintonizando el día de hoy en esta transmisión que hacemos de manera vertical el día de hoy. Algo nuevo para nosotros aquí en YouTube, no había experimentado este formato. Esperemos que pues bueno, nos vaya bien y pues que les esté gustando, esta pequeña transmisión que hacemos en vivo aquí desde Valparaíso, Zacatecas, México, en el día de la presentación de los candidatos y candidatas a reina del Cebeta 167. Bien, gracias Ángeles Valdés, dice que se ve y se escucha clarito, perfectamente. Muchas gracias por decir que sí, se escucha. Hacemos lo posible pues para llevar una buena transmisión. Hubiéramos querido estar de manera temprana para apreciar mejor con la luz del día, pero pues bueno, se nos adelanta el tiempo, se nos acorta el tiempo y pues bueno, rápido transcurre la tarde. Y pues no pudimos llegar a tiempo, pero bueno, es momento todavía de seguirles presentando. Están llegando aquí a la plaza principal, donde pues están decidiendo de los diferentes vehículos. En un rato más por ahí se estarán presentando en el Teatro del Pueblo, aquí en la plaza principal, donde pues bueno, cada una de ellas dirá su nombre, a qué grupo pertenecen, y pues también invitarlos al certamen que será el próximo 22 de noviembre, viernes 22 de noviembre, aquí en este mismo lugar.
Resucitó. Hola, hola. Así es, Ángeles Valdés, ya nomás esperamos que llegue el 20 de noviembre, donde se da la presentación de las candidatas a reina de la Feria Regional Valparaíso 2024. Y pues de ahí para adelante, pura fiesta en todas las comunidades aquí de la región. Y pues de ahí hasta entrando el año. Así que pues la gente que viene de los Estados Unidos, prográmense para que se dejen venir este año a ser parte de las fiestas aquí en nuestro Valparaíso. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica me pone el ritmo, y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica me sube el ritmo, y la chica se mueve esa chica me pone el ritmo,
Bien, José, pues déjame comentarle de que, pues bueno, nos salió la transmisión en vertical, un nuevo formato que está promoviendo YouTube, pues dicen que para generar más expectativa y tener más personas mirando los videos de manera vertical, implementada, me imagino que para los teléfonos inteligentes. Y pues bueno, vamos a ver de qué manera solucionamos en una próxima transmisión este detalle. Esperemos que... A mí en lo particular me gusta mucho más la transmisión de manera horizontal porque aprovechamos el espacio de la pantalla mucho más. Tenemos mayor panorama de qué presentar a todos y cada uno de ustedes. Así que pues una disculpa, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer en la próxima transmisión. Mientras tanto, esperemos que estén disfrutando de esta pequeña transmisión que tenemos aquí desde Valparaiso, Zacatecas, para todos ustedes en la presentación de los candidatos y candidatas a reina del Cebeta 167. Ay, en mi canal de YouTube, Manuel Alejandro Gallegos. Ahí estamos. Bien, y pues parece que es todo el contingente ya de carros con las chicas y chicos del Cebeta 167. Bien, yo me despido de esta pequeña transmisión. Por ahí los sigo invitando a que se suscriban a mi canal de YouTube, Manuel Alejandro Gallegos. Un gusto para mí poder compartir este día de hoy desde Valparaiso, Zacatecas, para todos ustedes en esta presentación de candidatas a reina y rey de el Cebeta 167. No, ya se acabó. No, es que ya la encargada de pasar las...